¿Qué tal? ¿Cómo estamos en casa? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana saludable aquí en la Junta Médica. Leslie, buenos días, empezamos la semana. Sí, empezamos con muchos temas muy importantes e interesantes. Vamos a hablar hoy día de dos cánceres importantes que están desafortunadamente presentes en nuestro país, que son el cáncer de estómago y el cáncer de colon. Vamos a ver ahora si hay algún factor predisponente, el tratamiento, todo aquí en Junta Médica. También vamos a ver una nota importante sobre el veganismo. ¿No? ¿En qué consiste? ¿Es lo mismo ser vegano que vegetariano? Se lo contamos aquí y arrancamos el programa. Bueno, hoy en la Junta Médica tenemos varios temas, ¿no?, de los que vamos a conversar. Estamos en vivo, como todos los días, hasta las 11:30 de la mañana. Como ya lo decía Leslie, nuestro tema del día, bueno, nuestros temas del día. Son muchos temas hoy día. Pero en concreto, la Junta se va a centrar en el cáncer de colon y el cáncer de estómago. No confundamos estos cánceres, ¿no? Son diferentes. Son totalmente diferentes, tienen diferentes factores de riesgo y vamos a ver ahora cómo poder identificarlos tempranamente para una atención rápida y que podamos, pues, salvar esta situación. Y por supuesto nuestros médicos de la Junta Médica ya están aquí en el set del programa, ya los ven. Enseguida se los vamos a presentar, dos expertos en la materia para conversar bien sobre ambos temas. También vamos a hablar, ¿no?, sobre el veganismo, en qué se diferencia, por ejemplo, de ser vegetariano, ¿no? Algunos dicen que ya ser vegano es algo ya más extremo, ¿verdad? Sí, totalmente extremo, porque siempre la persona requiere de proteína animal. Personas que son veganas o vegetarianas hay que suplementar vitamina B12. Entonces acá vamos a poder ver las diferencias y cómo poder suplementar todo lo que se requiere en el organismo. Claro, ¿no? Ahora en su ruta de la salud ha investigado bien sobre este tema y nos va a contar los detalles, ¿no?, en una nota. También vamos a hablar de los octógonos. Hoy día comienzan los octógonos para que la gente vea qué alimentos tienen más sal o más grasas o más azúcar. Claro, la idea es que estos alimentos se pueden comer, pero en ciertas porciones. No puedo agarrar una botella de bebida gaseosa de 2 litros y tomármela toda completa. Gente hace eso. Y por eso que estamos bajando a menos edad los infartos cardíacos, por ejemplo. Entonces, vamos a poder determinar, cuando compre un producto, cuánto de este producto puedo comer diariamente sin que me haga daño. Así que a partir de hoy no rige este reglamento, este etiquetado, ¿no?, en el que van a poder ustedes ver en varios productos, ¿no?, en forma de octógono, ¿no?, qué es lo que más contienen, si es en el caso de sodio, azúcar, grasas trans, por ejemplo. Tenemos alguna fotografía con algún producto, ¿no?, para que la gente que está en casa más o menos pueda identificar cómo se va a ver esto, ¿no?, en los productos. Recordemos, ¿no?, que hay muchos productos que se van a vender en las bodegas, pero los vendedores están pidiendo que por favor no les dejen vender los productos que todavía tienen en stock y que no tienen los octógonos puestos todavía. Claro, ahí les han dado un plazo para que sea el 17 de junio, pero del 2020, ¿no? Porque son bodegas más pequeñas, bodegas en las cuales tienen que renovar sus productos, no como los almacenes grandes que los renuevan constantemente, pero obviamente ya uno que está comprando ya sabe que tiene más cantidad de cosas. No, ahí vemos algunas de las imágenes, ¿no?, que ya tienen puesto, ¿no?, estos octógonos, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí alto en grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio, ¿no?, contiene grasas trans, ¿no?, que son grasas que son dañinas para la salud. La idea acá es que la gente pueda conocer realmente qué está comiendo, porque algo puede ser muy bueno. Por ejemplo, en lo personal, yo soy un adicto a las papas fritas. Si tú me das una bolsa de papas así, podría terminármela, pero hace tiempo que ya no hago eso. Entonces, yo conozco entonces ahora cuánto puedo comer para poder satisfacer ese gustito. Entonces, la idea es comer un poco, disfrutar lo que está comiéndose y que no te haga daño al organismo. Claro, ¿no? Y eso que si realmente le damos la vuelta, ¿no?, a los productos que compramos y leemos con atención el etiquetado, ahí nos damos cuenta realmente de todos los ingredientes que llevan, ¿no?, y de todos estos productos que no son muy saludables para nuestro cuerpo, ¿no? No, pero incluso ahí te dicen cuánto debes consumir. Ajá. Pero las personas pues no leemos eso, ahora te ponen pues un tremendo etiquetado que ya pues si no le haces caso ya
obviamente es responsabilidad de la persona que no está consumiendo la cantidad adecuada para disfrutar del producto que está comprando. Ahora, estos octógonos no solamente los vamos a ver en los productos, como lo estamos viendo en la imagen, sino que debe también estar colocado en la publicidad. Sí, en la publicidad también, porque obviamente la televisión, los medios van a permitir pues que uno observe. Pues, son un canal de distribución. Acuérdate también, que todo entra por la visión. Ayer estaba escuchando un experto que decía de la mayonesa que uno debería comer una cucharadita de té máximo por día, hasta menos. Imagínate, la gente agarra el pote de mayonesa y ¡pah!, la aplasta hasta que puede aplastarlo y está pues envenenándose la sangre. Entonces, comer un poco permite pues disfrutar de la mayonesa, que es algo bueno, pero en cantidades pues aceptables para la salud. Muy bien, bueno, entonces ya lo saben, a partir de hoy rige este reglamento, ustedes van a empezar a ver ya estos octógonos, ¿no?, en diversos productos que vamos a encontrar en el mercado. Muy bien, Les, ahora sí, nos vamos a hablar, ¿no? Vamos a conversar, ¿no?, sobre el cáncer de colon y el cáncer de estómago. Sí, permíteme un segundo antes de continuar, porque es importantísimo nuestro programa de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que hay con el Guillain-Barré sí, hoy día. Por supuesto. Claro. Entonces, ¿me pueden poner una imagen, por favor? ¿Está ahí la imagen? Lo que se está ya viendo de las muestras de heces, de orina, de sangre, líquido cefalorraquídeo, de todos ellos, ahí vemos en la imagen, en la parte de arriba, estamos viendo pues que las personas que han estado investigando tienen aproximadamente un 56% de ellas infección gastrointestinal, un 55% infección de vías respiratorias, y esto implica entonces que muchos de ellos han tenido pues el contacto de un virus respiratorio y algunos un contacto de algo bacteriano o viral que está causando diarreas. Por lo tanto, lo que concluimos acá, que es lo que estamos esperando y lo que estamos propagando a cada rato, es que hay que lavarse las manos. Si alguien tiene un compromiso respiratorio, no acercarse, ponerse cubrebocas. Si vamos al baño y estamos con infección, una diarrea, por ejemplo, lavarse las manos después de salir del baño. Y obviamente si voy a cocinar, lavarme las manos antes de cocinar, lavar bien los alimentos, para evitar enfermarme de algo que me pueda causar diarrea o de algo que me pueda causar una infección respiratoria como una gripe. Muchas personas van a reaccionar mal y esas personas que son un grupo pequeño podrían hacer esta debilidad flácida del tipo de Guillain-Barré que estamos viendo. Entonces ya estamos cada vez más cerca del agente causante, pero sin embargo las medidas son las mismas. Si ahorita encuentro que el virus respiratorio es el causante, tengo que ponerme mascarilla, tengo que estornudar en la manga del brazo y por lo tanto ya está la medida de precaución. Si tengo diarrea, lavarme las manos. Entonces, todo esto que ya conocemos de base, obviamente está saliendo a la luz y esto pues permite que hagamos las medidas de protección normales para cualquier enfermedad. No estamos haciendo ninguna recomendación extra. Si es algo respiratorio, ya sabemos cómo estamos previniendo, y si es algo gastrointestinal también. Entonces, estamos avanzando, se están presentando menos casos, pero igual hay que evitar enfermarse. Y que quede claro, ¿no?, que estos datos que acaba de presentar el doctor Leslie Soto son del Ministerio de Salud. Son datos oficiales. Son oficiales. Ya como un resumen de lo que está pasando y hasta el 13 de junio que están encontrando, ¿no? Entonces, lo que yo sí quisiera hacer hincapié es que no estamos dando un mensaje de que hay que hacer alguna medida especial. Son las medidas normales que uno usa diariamente para no enfermarse. Entonces no está haciéndose nada extraordinario, un lavado de manos, una prevención por infección respiratoria y evitamos enfermarnos de algo que en algunas personas va a causar Guillain-Barré, no en todas, una de cada 100.000 o menos van a poder enfermarse de este tipo de enfermedad. Bueno, realmente son las medidas de higiene que deberíamos tener a diario todos todas las personas, ¿no? A ver si ahora que ustedes, los médicos, están reforzando constantemente el lavado de manos, cuidado donde ustedes van a comer, cocinen bien sus alimentos, se nos quede ya grabado en la mente y lo hagamos de una forma perenne, no solamente cuando hay alguna alerta o casos como estos. Claro, y lo último es que el Guillain-Barré no es contagioso. Ya lo hemos repetido 100.000 veces, pero mucha gente aparentemente escucha por ahí alguna cosa. No, sí es contagioso. No es contagioso. Lo que es contagioso es una infección respiratoria o una respiración o una infección que cause diarreas, y eso sí puede ser contagioso y algunos podrían hacer por eso Guillain-Barré. No todos. Obviamente, si no me enfermo de algo, no pasa nada.
Así que si ustedes continúan teniendo dudas sobre el Guillain-Barré, aquí se van a seguir respondiendo. No todas las preguntas. Y ya está en YouTube nuestro programa de Guillain-Barré, donde hemos contestado muchísimas preguntas. Así que pueden buscarnos en YouTube, programa de Junta Médica, y ahí vamos a ver que ustedes van a conocer todo y saldrán ellos unos expertos al final del programa. Así es, muy bien, ¿no? Que estuvo la doctora Pilar Macetti ese día con nosotros. Así es. Muy bien, nos vamos ahora sí ya a la mesa de la Junta Médica porque están nuestros invitados ya esperando. Desde muy tempranito están aquí, antes que nosotros han llegado. Sí, está más temprano, así que vamos a ver esto. Yo voy avanzando. Anda avanzando mientras que yo también ya tomo posición. ¿Se me puede subir un puntito más que no le escucho a mi productora, por favor? A ver, vamos a conocer a nuestros médicos que han llegado ya a la Junta Médica. Está la doctora Margarita Jung, gastroenteróloga del Hospital 2 de Mayo, y también el doctor Humberto Liu, oncólogo gastroenterólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Oye, ¿qué tales apellidos? Sí, bueno. Voy a sumar el mío, que también es Achín. Estamos por ahí. También. La productora Lee. También, ¿no? Ajá. Doctores, muy buenos días. Hablemos del cáncer de colon y el cáncer de estómago. Empezamos por el estómago, comenzaremos. El estómago. A ver. Vamos por partes, los que estamos arriba y luego vamos bajando. Empecemos por los síntomas. Entonces... Antes de los síntomas, ponemos en contexto. Correcto. ¿Les parece? A ver, vamos con el dato número 1. Ahí está. El cáncer de estómago y el cáncer de colon se relacionan con varios factores de riesgo, como la alimentación, edad y predisposición genética. En ambos casos es difícil diagnosticar la enfermedad en su etapa inicial, pues pocas veces presenta, ahí sí doctor, síntomas o signos aparentes, ¿no? Como suele pasar con varias enfermedades, ¿no? Que los síntomas no aparecen hasta que esto ya está avanzado. Cuando hablamos de cáncer de estómago, sucede algo parecido. Exacto. Tratamos actualmente de cambiar el paradigma. El paradigma implicaba antes, yo me siento muy enfermo y me voy al médico. Y eso pasa lo que el concepto de cáncer, el miedo de tener una enfermedad incurable, porque llegabas en muy malas condiciones. El paradigma actual es, ya no voy al médico cuando estoy enfermo, yo voy al médico para seguir sintiéndome bien. En ese contexto encajan las medidas de prevención primaria y secundaria, y en el peor de los casos encontramos lesiones oncológicas en etapas muy tempranas, tanto de cáncer de estómago y cáncer de colon, que pueden ser tratadas rápidamente a título curativo. Es decir, el paciente se cura del cáncer. Ahora, ese es un buen pronóstico, ¿no? Es un excelente Porque generalmente pronóstico. los doctores se cuidan mucho, ¿no? En decir la palabra curación, la cura definitiva. Ahora, lastimosamente, lo que tenemos que también recordar es que hay gente ahorita en sus casas que pueden tener molestias y en realidad pueden ser los primeros síntomas de alarma de una enfermedad mucho más avanzada. Y estos síntomas, por ejemplo, en estómago, generalmente están relacionados a llenura precoz. Es decir, antes podía comer un plato y ahora con 3, 4, 5 cucharadas me lleno muy rápido. La anemia, pacientes que se ponen pálidos, que se cansan rápido, también es un síntoma importante. La falta de apetito también es un síntoma importante. Además, dolores en el epigastrio, o sea, en la boca del estómago, que no ceden a los tratamientos convencionales de gastritis, también es un síntoma de alarma. Y existen otros síntomas, signos clínicos ya de enfermedad muy severa, que lastimosamente aún seguimos viendo, como son la ascitis, una baja de peso muy marcada, 10 kilos en 2 meses sin ningún tipo de dieta y eventualmente vómitos muy persistentes. Recuerden que esos síntomas que acaba de mencionar el doctor es cuando la enfermedad ya está avanzada. Muy avanzada. Claro. Ajá. Justamente en los casos en donde la enfermedad es temprana, tanto de cáncer gástrico como de cáncer de colon, suele ser asintomática. De ahí lo importante de lo que dice el doctor Luis de la prevención, ¿no? Por eso hay un protocolo establecido ya que en todo paciente que sea mayor de 40 años sea sometido a una endoscopía diagnóstica, por lo menos para detectar lesiones tempranas, o en pacientes que tienen antecedentes familiares, como ya habían presentado ahí, en esos pacientes prestar atención más cercana, que quizás haya que hacer antes estos estudios diagnósticos, antes de esta edad, ¿no? Sobre todo para detectar lesiones tempranas que tienen buen pronóstico y curación, como estamos mencionando. Claro.
Sí, muchas personas con cáncer gástrico usualmente, como menciona el doctor, comen y se llenan, porque el tumor es un bulto. Entonces el estómago se queda más chiquitito, entonces comen menos. Pero también la gente no se da cuenta que está bajando de peso, que está comiendo menos y se pone pálido. Entonces esas personas llegan tarde realmente al hospital. Claro, Cuando llegan al hospital llegan con síndrome pilórico, pues está obstruyendo la salida de la comida al intestino, entonces la gente come, como no puede pasar la comida, sale hacia afuera. Entonces la idea es acá la prevención. Prevenir es lo primero que hay que hacer. Una consulta. ¿Existen algunos marcadores tumorales, ¿no es cierto?, para la parte gastrointestinal, todo lo que conocemos, el CA, CA19, todas estas cosas? Mucha gente va a la consulta a decir, ¿me puedo hacer estos marcadores para ver si me va a dar cáncer? ¿Sirve eso? En cáncer, los marcadores tumorales, ninguno hacen diagnóstico. Así es. Ninguno. Ninguno. Ahora, en estómago se han intentado buscar marcadores, pero aún ninguno de ellos sirve. Tal vez el que más utilidad podría tener es relacionado a la próstata, pero en estómago y en colon no hay. Perfecto. Esa es la idea, porque mucha gente va a la consulta y dice, doctor, hágame todos estos marcadores para ver si tengo cáncer. Realmente no funciona, no sirve eso. Claro, más que nada los marcadores tumorales sirven cuando la enfermedad ya está establecida para hacer un seguimiento, Claro. ¿no? Y un control de la enfermedad eventualmente si el paciente recibe quimioterapia, cirugía, las opciones que tiene en el momento de que se le diagnostica y de acuerdo al estadio en que se encuentra. Claro, cuando ya está el cáncer presente. Así es. Claro que sí. Bueno, en realidad lo chistoso es que el paciente manda al doctor, ¿no? No dice su doctor, hágame los marcadores, o sea, le está obligando casi. Sí, ¿no? y tú le explicas todo y mucha gente no entiende. Porque como tengo mi seguro privado, mi seguro me va a cubrir, pero el seguro tampoco le cubre, porque no tiene síntomas ni nada que nos diga que hay que hacerlo. Claro. Entonces, cuando van y después dice, doctor, me están cobrando. Le digo, "Es que no le van a cobrar, le digo. Ah, entonces mejor no. Entonces, como tiene que gastar su bolsillo, ahí sí se da cuenta, Se tiene contiene, razón. Ahí tiene ahí razón. sí se contiene. Claro, en estas enfermedades los protocolos de seguimiento, de diagnóstico, están muy establecidos, Claro. ¿no? Hay, claro, circunstancias o eventos, pacientes muy particulares en los que se sale uno del protocolo, pero normalmente se sigue un algoritmo de seguimiento para poder diagnosticar y tratar la enfermedad. Claro, pues, hay seguimiento. Muy bien, oigan, recuerden que estamos en vivo, así que también estamos esperando, por supuesto, todas sus consultas a través de las cuentas de la Junta, del Twitter y del Facebook, o si no, también esperamos sus llamadas al 619-0747. La pared del estómago tiene 5 capas de tejido. La mayoría de los cánceres de estómago comienzan en la capa más interna, llamada mucosa. Así. Correcto. También hay que recordar que hay diversos tipos de cáncer de estómago y de colon, y estamos hablando de hecho de los más frecuentes. Y el más frecuente del estómago es un tumor que se llama el adenocarcinoma, que es el tumor que nace, digamos que de la primera capa interna del estómago, que es la mucosa, que justo está en el número 1, en la capa más luminal. Aquí lo vemos, doctor. Y de hecho, la pared del estómago tiene un diámetro relativamente pequeño, de 5 milímetros. Y el tema está de que bastan crecimientos muy pequeños del tumor, sobrepasando las diversas capas del estómago, para que el pronóstico cambie drásticamente. Por eso, lo ideal en los temas de prevención o diagnóstico precoz implica en diagnosticarlos exactamente en la capa 1, que es la capa de la mucosa. Ciertamente hay otros tipos de tumores, pero en general son mucho más raros. ¿Qué tan rápido avanza este tipo de cáncer? Ya. Digamos que hay estadios. Estadio 0, 1, 2, 3, 4. El cáncer tiene un crecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir? Que puede pasar de los 10, 15, 20 años de lo que dura hacerse un tumor ya invasivo. 10 años pueden ser tumores muy pequeños. Pero basta un límite de crecimiento y el cáncer crece rápidamente. Muy bien, a ver, tenemos Algo ya... importante Sí, que habría doctora. que agregar Ajá. acá es que, como ven en la imagen, digamos, en el estadio, en la primera etapa, en la etapa inicial, El número que 1. es cuando relativamente puede no haber muchos síntomas, y si hacemos un examen diagnóstico temprano, esa lesión pequeñita es susceptible de ser tratada, de extirparse realmente completamente a través de la endoscopía, ¿no? Entonces la endoscopía no solo es diagnóstica, sino también terapéutica en estos casos, con
con buena tolerancia y buena tasa de curación. Entonces, es muy importante la prevención. Eso es importante, no sabíamos lo de que la endoscopía también, ¿no? Claro. Era una forma Una pregunta, temprana. ¿en una endoscopía podremos ver el estadio 1 y 2? Ya. Hay diversos métodos diagnósticos del cáncer. La endoscopía solo puede dar con certeza la invasión de la mucosa. Ahora, de forma indirecta, a través de algunos métodos como magnificación o tinciones, se puede intentar predecir la invasión a otros órganos, a la submucosa, a la capa muscular. Hay otros métodos que se complementan a la endoscopía, como el ultrasonido endoscópico, que sí permiten ver invasiones mucho más profundas. En términos generales, la endoscopía ve el tumor que está en la mucosa. Claro que está un poco más perfecto. Muy bien, ahora sí vamos con la consulta, ¿no?, que nos ha llegado. Carlos dice, sufrí de úlcera gástrica. ¿Tengo más predisposición de desarrollar cáncer de estómago? Ya. Bueno, en esos casos habría que determinar cuál es la causa de esta úlcera gástrica. No toda úlcera gástrica se va a traducir en un cáncer futuro o es un cáncer en ese momento, ¿no? Lo que sí está muy fuertemente asociada la úlcera gástrica a la presencia de Helicobacter pylori, que es una bacteria que sí en ciertos casos predispone al cáncer gástrico, ¿no? Como decía el doctor Liu, hay los tipos más comunes de cáncer, el más común es el adenocarcinoma y hay otros del tipo linfoma, por ejemplo, donde tiene mucho que ver esta bacteria, entonces de ahí la importancia de erradicarla, ¿no? Lo importante de la respuesta a esa pregunta sería determinar cuál fue la causa de la úlcera, ¿no? La causa de la úlcera pueden ser múltiples, desde el helicobacter hasta el consumo prolongado por mucho tiempo de antiinflamatorios, de medicamentos por automedicación, etc. Ok. Doctora, ¿y la persona que tiene Helicobacter pylori y hace una úlcera, cuando se cura, se queda en cero? O sea, voy yo, como tengo mi úlcera, a pesar que me la curen, ¿voy a seguir avanzando a cáncer? No necesariamente, por eso de ahí la importancia de verificar si ha sido curado el helicobacter y hacerle seguimiento a ese paciente. No es que la úlcera ya se pueda haber curado y que ya el paciente no va a venir a control. Claro, Lo entonces, importante por lo tanto es tiene que controlarse. Así es. Perfecto. Luis Alonso nos dice, ¿el consumo de ají es factor predisponente para el desarrollo de gastritis? ¿Puede esto convertirse en cáncer de estómago? Ajá, a ver. Bueno, hay Son diversos tajiceros en tipos Perú. de ají y bueno. El asunto está que el cáncer gástrico es el resultado final de una inflamación crónica, o sea, de muchos años, y eventualmente genera condiciones predisponentes, lesiones predisponentes, y eventualmente eso degenera en cáncer. O sea, por comer un día ceviche y ponerle mucho ají no va a pasar nada. El estómago tiene una capacidad de recuperación increíble, en 48 horas cierra úlceras. Entonces, no necesariamente el consumo de ají puntual es malo. El asunto sería ver si el consumo de ají va relacionado a otros factores de riesgo, principalmente la sal y bebidas alcohólicas o gaseosas. Entonces, ese contexto sí puede hacer una predisposición para factores de cáncer. Ahora, doctores, una persona que también come sano podría tener cáncer de estómago, ¿no? O sea, por otros factores, digamos. Claro. Lo que pasa es que hay múltiples factores. Claro, o sea, ¿no? eso que quede Interviene claro. la genética, Ajá. el ambiente en cuanto a los hábitos alimenticios, etcétera, como está mencionando el doctor. Entonces, claro, no, pero lógicamente llevar un hábito de vida saludable. Claro, y un disminuye. hábito, por supuesto. Disminuye los riesgos. Ayer me llegó, está circulando por el WhatsApp un artículo de un colega que dice que si comes frutas después de la comida es un factor que va a producir cáncer. Recomienda que la fruta debe ser comida, debe ser ingerida Antes tipo fierro con estómago vacío. ¿Tiene alguna relación esto? Luego les enseño en el corte este artículo que me llegó y dije, ¿qué? Artículo. Sí, Bueno, no, raro. hay temas relacionados a cuál es el mejor momento ideal en la absorción de vitaminas. Por ejemplo, el fierro con los jugos de naranja, que es lo más típico que se da. Pero en cáncer gástrico lo fundamental es dividir en los factores que dan cáncer y los factores que protegen cáncer. Y en cáncer gástrico, al momento, los estudios científicos han demostrado que solamente hay 2 o 3 factores que protegen el cáncer. Consumo de cereales
y frutas. Entonces, más que el momento de la fruta, es la adecuada ingesta de frutas como medida protectora. Claro. Y en general lo que vemos en los pacientes es que el consumo de frutas diarios es muy bajo, a pesar de ser un país privilegiado en este aspecto. Entonces no tiene nada que ver la hora que comes Nada. la fruta. Podría haber tal vez una disminución de una que otra absorción de vitamina, pero si uno consume una determinada cantidad de frutas, balanceado, no debería haber ningún problema. Para el cáncer de colon también protege el consumo de frutas y verduras, ¿no? Claro, la idea es que aquí en el programa estamos con los expertos que nos van a decir realmente estas cosas que circulan por las redes que alertan a las personas. Porque ayer justo una persona me dijo, ¿has visto esto? Ya no puedo comer fruta. Le digo, ¿por qué? Porque dice que si comes fruta después de tu comida te va a dar cáncer. ¿Qué? Y yo digo, ¿dónde has visto eso? Y es un artículo, pues, sabe Dios quién lo habrá escrito. Claro. Pero todo el mundo se confía en eso. Hay que ver la Claro, autoría, empieza a ¿no? circular y la gente lo empieza a Sí, creer. así que coman fruta, que es un factor protector para muchas cosas, tiene vitaminas, tiene todo, Lo que sí, a la hora que puedan comer. Lo que sí, claro, de repente, no sé si se habrá, no lo he leído, no lo he visto, pero de repente se refieren al consumo de fruta y que esté relacionado con alta carga calórica por el azúcar, quizás, ¿no? Una cosa así muy, En forma general, sí, la fruta. ya, un poco Se rara. pasa. Sí. Bueno, hablando de los alimentos, ¿no? María Luisa les hace esta consulta, doctores. ¿Comer los alimentos muy calientes o fríos puede influir para un cáncer? La respuesta es sí, para esófago. Ah, ya. Para esófago. Esófago. Dicho sea de paso, uno, a pesar que podemos hablar de estómago, esófago y duodeno, para nosotros están de la mano. Y sí, el consumo de ingestas muy calientes o muy frías en esófago sí pueden ser factores predisponentes. Hay personas, por ejemplo, que les encanta tomar las infusiones casi Hirviendo. hirviendo. Sí, eso es peligroso. Para bajar la entonces. grasa, dice. ¿Para qué? Para Para bajar la grasa. garganta, ¿no? Y toman hirviendo, ¿verdad? Lo que pasa es que las infusiones calientes sí favorecen un poco mejor la digestión, Claro, quizás, ¿no? Pero no tienen que ser hirviendo, ¿no? Claro, o sea, caliente hasta un punto. Claro, ¿no? tibias, ¿no? Tampoco nos pasemos. A ver, ¿con qué vamos ahora? Tengo que Vamos buscar con ese otro. artículo. Factores de riesgo. A ver, Factores de vamos a riesgo. ver cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de estómago. Atención, luego nos centramos en el cáncer de colon. A ver, infecciones recurrentes por Helicobacter pylori, alimentación, comidas ahumadas, encurtidas. ¿Están de acuerdo? Sí, está demostrado eso. Ahora, tal vez el tema del Helicobacter es el tema que para nosotros los generales puede ser muy fácil decirlo, pero la evidencia tal vez puede jugar un poco contra esto. Me explico. Si uno asume, por ejemplo, que el Helicobacter es un factor de riesgo, uno podría decir, bueno, hago una campaña nacional de erradicación del Helicobacter pylori y con eso espero disminuir el riesgo de cáncer. Y eso, la verdad, se han hecho estudios muy grandes a nivel mundial para ver si es una medida. Y hay que reconocer que el Helicobacter pylori por sí solo no es un factor de riesgo. Hay diversos tipos de Helicobacter y hay algunos cepas de Helicobacter que son más riesgosas que otras. Por lo tanto, en realidad, estos mismos estudios han demostrado que la mejora en la prevención de cáncer, matando indiscriminadamente el bicho, es muy mínima. Entonces, inclusive los estudios regulares internacionales, como la guía de Kioto, que es justamente el Helicobacter, hablan de que debe ser un tema individualizado, basado en la población y en su contexto. Y eso creo que debe ser tocado con pinzas por un especialista. Ahora es cierto que casi la gran mayoría de peruanos tiene esta bacteria, pero que está dormida. Sí, en muchos casos, incluso pacientes asintomáticos que se les hace una endoscopía de rutina por prevención o por otros motivos, a pesar de que no tienen síntomas, sí se les encuentra el Helicobacter, ¿no? Pero como bien dijo el doctor, felizmente en el Perú todavía tenemos una cepa que aún no es tan resistente al tratamiento de primera línea, ¿no? Y relativamente nos va bien con el tratamiento de primera capa, digamos, ¿no? Entonces eso es favorable para la prevención. Muy bien. Ahora, Digamos, un sí, doctor. punto importante, Ajá. justo ha puesto infecciones recurrentes. Sí. Y ahí el término recurrente es un punto especial. Porque en el Perú el problema no es si yo tengo y lo puedo tratar. Ese no es el problema. Como dice la doctora Jun, el tratamiento es efectivo, muy bueno, un poco incómodo, pero se puede matar el bicho. El problema radica en el que en el Perú, justamente por el tema de las medidas sanitarias que nos están trayendo problemas,
existe la recurrencia de la bacteria. Entonces, y se ha visto en estudios peruanos que a los 2 años, 70% de los pacientes que sufren para tratar esto recurren. Entonces, la medida fundamental es básicamente higiene. Y es lo que siempre decimos. Y usualmente el Helicobacter pylori lo vamos a adquirir por la comida, pues, por la comida que está contaminada. Entonces hay que comer en lugares que dé buena higiene, que es para cualquier enfermedad, no solamente para para todas. La gente piensa que a veces una recomendación para una cosa específica es algo que normalmente tenemos que hacer para evitar enfermedades. A diario, ¿no? Bueno, continuamos con los factores de riesgo. El tabaquismo también está incluido. Sí. Algunos factores de riesgo: atención, ser mayor de 50 años, tener sangre tipo A y, bueno, ¿no? Antecedentes familiares. Si tenemos un papá o un hermano que ha tenido cáncer gástrico, también aquí ahora debo comenzar con mis endoscopías. Ya. Como dijo Paola, de los cánceres gástricos y en general la mayoría de cánceres, generalmente el 90% son cánceres esporádicos, simplemente medio mala suerte. Pero existe un 10% que se puede atribuir a problemas genéticos, o sea, herencia. Y generalmente en estómago y en colon uno más o menos sospecha que es herencia cuando el cáncer es menos de los 50 años. Entonces, si yo tengo un familiar que ha tenido cáncer de estómago antes de los 50 años o cáncer de colon antes de los 50 años, ese sí es un factor de riesgo importante. Pero si tenía un familiar, padre, madre, tío, que ha tenido un cáncer entre los 70, 80 años, juega un papel menor, pero sí juega cierto papel. ¿Por qué? Porque generalmente las familias tienen factores de riesgo similares, comen similar, tienen las mismas malas costumbres y también eso habla de eso. Pero generalmente el factor de este familiar es cuando tenemos familiares que han presentado cáncer de estómago o de colon menos de los 50 años. Doctora. Justamente ver, como dice el doctor, a qué edad le dio a mi familiar. Si le dio a los 28 o 25 años, más tempranamente tendría que hacerse la endoscopía preventiva, ¿no? De preferencia 10 años antes de cuando mi familiar se le presentó el cáncer. Muy bien, ya lo saben. A ver, dejamos ya el cáncer de estómago y nos vamos al cáncer de colon. Seguimos bajando. Seguimos bajando. A ver, ¿algunos síntomas? No. Vamos con esto. La mayoría de los cánceres colorectales comienza con el crecimiento de tejido adicional, pólipos, en el revestimiento interno del colon o del recto. Cualquier persona puede tener pólipos en el colon y no todos se convierten en cáncer. Por favor, expliquemos esto bien. Claro, al igual que en el estómago, el colon también tiene un revestimiento interno, el epitelio, ¿no? Donde ahí pueden crecer primariamente lesiones, pólipos, que son algo así como un lunar de carne que han visto en las personas que les sale en la piel, muy parecido, ¿no? Que inician, qué sé yo, de diferentes tamaños, ¿no? Puede ser desde el tamaño de una pepita de ají o quizás más pequeños, y que eventualmente, dependiendo del tipo de tejido que se desarrolle, pueden convertirse en cáncer. Pero efectivamente, no todos los pólipos que se encuentren se van a convertir en cáncer, ¿no? Hay de varios tipos y justo del tipo adenomatoso es el que tiene riesgo para convertirse en cáncer. No obstante, no todo pólipo adenomatoso es potencialmente cáncer tampoco, sino que hay varios tipos de tejido polipósico que habría que estudiar en anatomía patológica en el microscopio para evidenciar si este tiene una potencialidad maligna. En todo caso, nosotros los gastroenterólogos tenemos como premisa que pólipo encontrado, pólipo extraído, ¿no? Porque no vamos a estar a la expectativa de qué tipo de pólipo se trata, ¿no? Al igual que en el cáncer de estómago también hay cierta predisposición genética y hay unas entidades clínicas muy específicas donde hay poliposis familiar, vale decir, si tengo un hermano o un pariente de primer grado que ha tenido pólipos, o muchos pólipos en el colon, poliposis familiar, entonces hay cierta predisposición al cáncer también. Pero efectivamente no todos los pólipos son malignos, digamos. Claro. Doctor. Complementando lo que dice la doctora Hu, la potencia de hacer una colonoscopía de despistaje a un paciente, cuando uno reseca el pólipo, le quita el riesgo de hacer cáncer.
O sea, y esa disminución es significativa, más del 20%. Entonces, si bien es cierto, los pólipos, uno puede tener pólipos y depende mucho del tipo, creo que lo fundamental que debe llevar el televidente es que chequeo, sacar todos los pólipos que sean posible y mantenerse con medidas de prevención primaria. Perfecto. Algunos síntomas, vamos a ver cambio en los hábitos de evacuación. Puede haber episodios de estreñimiento, episodios de diarreas, algo que no es habitual en la persona. Pero se podría confundir con colon irritable. Sí, sí. Sí. Quizás en ese caso, claro, para diagnosticar intestino irritable, es otra entidad clínica que justamente es diagnosticada estando seguros de que no haya otra entidad orgánica que esté explicando los síntomas del paciente, ¿no? Pero específicamente en cáncer de colon, cuando hay cambios en el hábito defecatorio, ya sea diarrea o sea estreñimiento, nos orienta a pensar dónde puede estar una lesión, ¿no? Si en el lado derecho o en el lado izquierdo del colon. No obstante, ya cuando hay esos cambios, probablemente ya tengamos una enfermedad instalada, ¿no? Pero los pólipos, que son las lesiones primigenias, no van a dar síntomas de ese tipo. Ahora, las personas que están diagnosticadas con este síndrome podrían llegar a ser cáncer de colon. No tiene nada que ver. Ajá. No, es otra causa. Muy bien. Seguimos. Seguimos con tenemos también sangrado rectal, sangre en las heces. Usualmente cuando hay sangre en las heces hay un tumorcito que está goteando sangrecita por ahí. Sí, y eso, por ejemplo, es diferente estómago en colon, pero en colon, por ejemplo, generalmente todo lo mencionado anteriormente está relacionado básicamente a que un paciente con una alimentación normal empieza a tener anemia del tipo carencial. Entonces, porque generalmente uno espera, solo se asusta cuando ve sangre en las heces, que puede ser una hemorroides, pero generalmente la pérdida de sangre de un paciente con cáncer de colon no se ve en las heces, pero sí se ve en estudios de sangre que va perdiendo el fierro y en heces que hay sangre oculta en heces. O sea, hay que apuntar eso. O sea, no hay que esperar a ver sangre en heces para decir no puedo tener. Al contrario, no es necesario ver que haya sangre para pensar que uno puede tener. Basta la anemia o la palidez, que es un síntoma más importante. Ahora, doctores, no confundamos con el sangrado de las úlceras, ¿no? Que las deposiciones se ponen como negras. Sí. Claro, Ajá. es diferente el sangrado, ¿no? El sangrado que proviene del tracto digestivo alto, básicamente es negruzco, color de la brea, ¿no? O color del betún, digamos, ¿no? El sangrado bajo es más rojo vivo, ¿no? O color del vino. Rojo vinoso. Sí. Claro. Nos aclaramos bien ahí. Sí, usualmente esto lo vemos en pacientes que en teoría comen bien, ¿no? Pero de repente hacen un examen de sangre y sale anemia. Y dicen, ¿por qué tengo anemia si yo como bien? Como todos los días bien, tengo buen apetito, y justamente ahí vamos a verificar la posibilidad de que pueda haber un cáncer escondido por ahí. Así es. Correcto. A ver, Gustavo en el Twitter nos dice, ¿qué examen debo solicitar para descartar cáncer de estómago y colon? Mi padre falleció de cáncer de estómago, tengo 45 años. Ya, esa es una excelente pregunta, sobre todo en estómago y en colon. Hay dos puntos separados. En estómago, al momento, no existe un examen de sangre, como ya conversamos, que pueda dar diagnóstico de cáncer. Existen exámenes de sangre que pueden más o menos darnos una idea de qué tanta inflamación crónica tiene este estómago. Por ejemplo, el pepsinógeno, que es un examen de sangre que ayuda más o menos a decirnos qué tan atrófico o viejo está ese estómago. Y de alguna forma estos pacientes tienen más riesgo. Pero hoy por hoy la endoscopía alta es el gold estándar. O sea, la mejor prueba para hacer el diagnóstico temprano y tardío del cáncer. ¿De acuerdo, doctora? Sí, y en cuanto al cáncer de colon, no necesariamente una colonoscopía quizás, sino también, como dijo el doctor Liu, un examen de TB, ¿no? Para detectar sangre oculta en heces que nos pueda estar alertando de alguna lesión primaria, ¿no? Y si es que saliera positivo, hacer la colonoscopía correspondiente. Pero quizás ahí faltaría un dato de preguntar a qué edad falleció su padre o a qué edad se le presentó el cáncer, ¿no? Porque 45 años, digamos que es una edad joven todavía, adulto joven, entonces habría que ver el padre cuándo falleció o cuándo se le presentó el cáncer al papá, ¿no? ¿Y qué tipo de cáncer fue? Bueno. Ahora, aquí hay algo importante que hay que recalcar, que un paciente que, digamos,
no tiene ningún síntoma, es sano, entre comillas, no va a hacerse una endoscopía así nomás. No debería. 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 ¿No? Sí. Porque decimos, no, la endoscopía, cuando ya tenemos algo en el estómago que no sabemos qué es lo que es, no salga y recién acudimos, ¿no? Pero en realidad sí deberíamos ir una vez al año, doctor. Bueno, el protocolo de cáncer gástrico hoy por hoy es paciente de 45 a 65 años, sin factores de riesgo de alarma, o sea, anemia, baja de peso, ascitis, vómitos. Debe hacerse, independientemente de la síntoma, una endoscopía alta. Respecto al cáncer de colon, eso sí está justamente en elaboración. Justo estoy ayudando a la guía de cáncer de colon del ministerio. Y el problema es que hacer una colonoscopía, o sea, la logística para hacer una colonoscopía a mucha gente es muy difícil porque carecemos de infraestructura a nivel nacional. Posiblemente lo que va a quedar, y en otros países es igual, es a un paciente entre 50 y 70 años hacerse exámenes de ese en búsqueda de sangre oculta. 1 o 2, y estos pueden ser anuales. Y ese paciente se busca. Paciente positivo sí sería un buen candidato para hacerse una colonoscopia. Y el TBN no es tan costoso, ¿no? No Como es tan hacer costoso. una colonoscopia y una endoscopia. En países asiáticos, como por ejemplo Japón, Corea, se hace de rutina el examen de endoscopía y ellos ya tienen otras técnicas, incluso que con radiografía logran diagnosticar úlceras. Es una cosa mucho más de prevención, ¿no? De prevención que todavía nosotros no hemos logrado. Nos falta muchísimo. No, pero ahí estamos, ahí estamos. Sí, algo que recalcar que lo comentan los colegas es que en las heces usualmente no hay sangre. Entonces la idea es, al paciente le decimos que no coma carnes rojas, nos mandan la muestra de heces y si encontramos sangre puede ser que algo esté sangrando en el intestino y por lo tanto requiera una intervención por el profesional especializado. Entonces ya la idea es ahora prevenir, estamos sacando los consejos, así que por favor vayan a hacerse sus estudios. Muy bien, a ver, vamos a la pausa con esta pregunta. Iván tiene 49 años, llamó desde Independencia. Me detectaron Helicobacter pylori, llevé tratamiento pero no mejoré. ¿Con ese diagnóstico podría desarrollar cáncer? Después de la pausa se responde, ya regresamos. En Junta Médica estamos hablando del cáncer de estómago y también del cáncer de colon, pero ha llegado el momento de hablar de los veganos. Las personas que solamente comen frutas, nada que sea de origen animal. No solo frutas, también comen vegetales. Todos los vegetales. La cosa es que no comen nada animal por N razones, ¿no? O sea, ni siquiera comen ni se ponen nada, ¿no? Que sí, de repente ha significado el daño a algún animal. Sobre todo que no han participado en la muerte de ese animal. O sea, no pueden comer un pedazo de carne porque dicen, no, yo no voy a contribuir a que maten ese animal. Pero cuéntame lo que me estás diciendo. Ah, sí, yo tengo una amiga vegana que me dice, doctor, si usted fríe una hamburguesa de carne y saca su hamburguesa y queda algo ahí, y yo frío mi hamburguesa de soya y me como ese pedacito de su hamburguesa de carne que estoy ahí, sí me la puedo comer. Yo, pero ¿no eres vegana? No, lo que pasa es que yo no he contribuido a matar la vaca. Usted sí. Así me lo puedo comer. Entonces, hay muchas cosas acá que hay que aclarar y para eso está Aura, para que nos cuente. Aura ha investigado. Vamos a ver qué es lo que ha encontrado. ¿Vegano o no vegano? He ahí la controversia alrededor de este estilo de vida. Y es que existen muchas dudas cuando de la práctica del veganismo se habla. ¿Cómo hacen para comer realmente bien? ¿Son más propensos a las enfermedades? ¿Un niño puede ser vegano? ¿Cómo hacen para cumplir con todos los nutrientes que su alimentación necesita? Dicho esto, la Ruta de la Salud ha planteado sus preguntas, así que ahora busquemos a nuestros especialistas para aclarar el panorama. Empecemos.
Para conocer al veganismo hay que conocerlo en la práctica. Por eso hemos venido a encontrarnos con Gerardo, que es vegano hace ya 11 años. Hay que ver qué es lo que tiene para contarnos. Cuéntanos, ¿cómo es que te inicias en este cambio de vida? Como a los 30 años me regalaron un documental que se llama Terrícolas y para mí fue un shock bastante fuerte porque mostraba las 5 formas de explotación animal que existían, ¿no? Más comunes, así que ahí comenzó el cambio, ¿no? Y nos hemos encontrado ya con Mónica Bahamonde, que es nutricionista experta en comida vegana. Los veganos no consumen nada que tenga origen animal, o sea, carnes ni sus derivados. O sea, tampoco consumen huevos, no consumen lácteos, no consumen miel. Los vegetarianos sí consumen huevos y lácteos. Entre los vegetarianos hay los ovo-lacto, los que comen huevo y leche, hay los ovo, que comen solo huevo, y hay los lacto, los que comen solo leche. La estructura de una alimentación vegana o vegetariana es igual a la de una persona omnívora. Simplemente que lo que haces es reemplazar la proteína de origen animal por la proteína de origen vegetal, que si tú lo manejas bien y te asesoras correctamente, puedes cubrir perfectamente tu requerimiento, además y ser más saludable hasta que una persona omnívora. ¿Recibiste asesoría de algún nutricionista especializado? Yo hice una transición que me duró unos 8 meses. No me asesoré en esa época con un nutricionista porque yo ya tenía una dieta sana, balanceada. Resultó que me hicieron un examen médico y mis niveles estaban muy desordenados. Así que con eso me dio más pie a seguir cambiando mi dieta y al día de hoy mis exámenes médicos son bastante favorables, ¿no? Terminas siendo bastante responsable con lo que comes. Doctor, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pasa por favor. ¿Se puede vivir saludablemente siendo vegano, doctor? Si una persona presenta algún tipo de déficit, no es recomendable que tome ningún tipo de decisión con respecto a ninguna forma de alimentación de la que yo llamaría extrema. Lo que sí es importante tener en cuenta que si una persona decide volverse vegetariana o volverse vegana, tiene que consumir un suplemento de vitamina B12, de todas maneras. Dependiendo de la cantidad del suplemento, se toma una vez al día, 2 veces por semana, una vez por semana. ¿Para qué sirve ese suplemento? Es un suplemento que evita que tú tengas, por ejemplo, pérdida de pelo, función neuronal. Es un cofactor, además de la producción de la hemoglobina, ¿no? Para evitar la anemia. Y no es que tú me dirás, pero entonces ¿por qué los vegetarianos y los veganos tienen que consumir un suplemento? ¿Significa que su alimentación no es completa? Lo que pasa es que las personas omnívoras reciben ese suplemento de una manera indirecta, porque los animales que consumen reciben en sus piensos o en su comida ese suplemento. ¿Existe una edad precisa, y esto involucra el tema de si un niño puede llegar a ser vegano y cumplir con toda su alimentación reglamentaria? Una persona solamente debería de ser vegana en la medida que primero ya está sana, segundo, ya terminó su proceso de crecimiento. A partir de los 18, 20 años uno podría pensar en volverse vegano teniendo las características de seguridad para evitar tener algún tipo de déficit nutricional. Antes no lo recomiendo. La alimentación vegana solamente es adecuada en la medida que yo suplemento, o sea, agrego a la alimentación vitamina B12, vitamina B2, calcio y hierro. Si yo tengo que agregar este tipo de nutrientes en mi alimentación convencional, quiere decir que la manera como yo me estoy alimentando no es una manera equilibrada ni saludable por lógica simple. Si yo tuviera una alimentación variada, donde yo puedo comer de todo y yo no tengo que agregar ningún tipo de suplementación, quiere decir que mi alimentación es balanceada. Algo que yo, por ejemplo, he visto cuando me he hecho vegano, ya con 11 años casi, es que el tema físico ha mejorado aún más. Yo, por ejemplo, no era una persona que solía correr. Ahora estoy corriendo y ya llegué a los 10 kilómetros y sé que puedo correr mucho más porque llego a los 10 kilómetros sin ningún problema fuerte, ¿no? No me lesiono. ¿Y tú asocias este estado físico en el que te encuentras con haber cambiado tu estilo de vida? Sí. Veo documentales nuevos que están saliendo un montón ahora mismo sobre evidencia de deportistas, inclusive de alto rendimiento, gente que está en un nivel de deporte muy alto, comen una dieta 100% vegetariana, una dieta 100% basada en plantas y están perfectamente sanos y su rendimiento inclusive ha subido. Hay un concepto que se llama biodisponibilidad. Es cuánto de lo que yo como se queda en mi cuerpo.
La biodisponibilidad de los alimentos de origen vegetal es completamente diferente que la biodisponibilidad de los alimentos de origen animal. A mí me gustaría conocer tu refrigeradora. Gerardo, ahora sí, el momento de la verdad. He venido a encontrar carne en tu refrigeradora. Ábrelas, muéstranos, por favor. Bueno, tenemos leche de soya, hay menestras que hemos hecho ayer para llevarnos al trabajo con tuppers, hay por ahí algunas verduras. ¿Dónde haces tus compras? Normalmente la gente relaciona la comida saludable, la comida vegana con un precio exagerado y súper elevado. ¿Cómo haces tú? Mira, nosotros no nos complicamos la vida, la verdad. Tenemos un mercado por acá cerca, a unas cuadras, así que vamos al mercado y compramos todo. Y de hecho gastamos mucho menos de lo que gasta una persona que come carne. Cuando yo comía carne, hace 11 años atrás, estoy gastando un 35 o 40% menos en dinero. Acá yo tengo mi producción de hamburguesas. Tengo hamburguesas de garbanzo, de quinoa, de lenteja y de frijol negro. Y bueno, estas son para mí, así que las puedo enseñar para que vean. Estas son de quinoa y estas son de lentejas, pero esas las congelo para mí, para mi producción. ¿Estas de quinoa y beterraga? ¿O por qué está... Claro, las pinto con beterraga. Y eso es una especie de chorizo. Una especie de chorizo que lo tengo ahí congelado. No me engañes, pues, ¿no? ¿Por qué me engañas? Es pura quinoa con beterraga, hojas verdes, semillas y un poco de sal, comino y pimienta. Oye, esto se ve buenazo. Algo que tenemos mucho en cuenta son las semillas, porque son buenas fuentes de omega 3, omega 6, que con eso reemplazamos al pescado, ¿no? Hay tres cosas que son bien importantes. Una es que nos hagamos un análisis previo para saber cómo estamos de vitamina B12, de ferritina y de hierro, ¿no? O de hemoglobina. Segundo, tomar el suplemento. El suplemento de vitamina B12 es súper importante si uno es vegano, vegetariano o pesco-vegetariano. Y tercero, no tengamos miedo de las grasas, ¿no? Porque muchas personas tienen miedo porque las grasas engordan. Comamos grasas. En los veganos es muy, muy importante y en los vegetarianos consumir grasas saludables como por ejemplo palta, frutos secos, aceite de oliva, coco, aceitunas. Le voy a pedir que nos deje 3 consejos importantísimos a esa cámara. Darnos cuenta si estamos en un adecuado estado de salud o no. Eso vale decir que quiere decir que si no tengo ningún tipo de déficit o no. Segundo, tener en consideración que ser vegano es una decisión que uno puede tomar, pero que no necesariamente está ligado a que uno tenga una alimentación más saludable o no. Ser vegano no implica que uno sea más saludable o no. La alimentación saludable no está ligada a eso, sino está ligada a comer lo que uno necesita. Y lo tercero, si aún así yo decido ser vegano, tener en cuenta estas 4 suplementaciones: hierro, calcio, vitamina B2 y vitamina B12. En 11 años que eres ya vegano, ¿qué es lo más difícil y lo más fácil que has encontrado en el entorno? Mira, lo más fácil yo creo que es la alimentación. Lo que me parece difícil de ser vegano en Perú es lidiar con la gente que te ataca porque tú elegiste vivir una vida diferente. Y con esta galleta vegana cerramos nuestra ruta de la salud, porque después de haber conocido las ventajas y desventajas del mundo del veganismo, podemos decir que nada en extremo es saludable. Y si vamos a tomar alguna decisión sobre nuestra alimentación, es necesario estar informados y ser responsable. Chao. Gracias, Aura. Bueno, realmente ser vegano o ser vegetariano es una elección, Claro que es una decisión que cada uno toma y nadie debe ahí de meterse, opinar o criticar. Así es. Lo que sí hay que estar claros es que cuando decidamos hacer algo, hay que hacerlo bien. Hay que hacer con un asesoramiento de algún experto. Porque la parte de no comer carnes, por ejemplo, no nos da vitamina B12. La vitamina B12 es fundamental para formar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Con la vitamina B12 vamos a evitar tener calambrecitos, sensaciones raras en el cuerpo, vamos a evitar que no haya diarreas constantemente, porque esto también causa diarreas, y muchas cosas más. Entonces, nos falta fierro, nos falta B12, nos falta calcio, nos falta B2, y esto hay que suplementarlo. Por eso, si alguien quiere ser vegano, perfecto, pero por favor, con alguien especializado para que ayuden en su dieta para tener todo completo. Eso es lo importante. Vamos a ver qué opinan, ¿no? Nuestros médicos ahí en la mesa. Leslie, nuevamente nos mudamos. Nos mudamos nuevamente, nos desalojan de acá. Sí, yo justamente quería conversar con los doctores porque ahora que hemos estado hablando del veganismo, me vino a la mente el caso de este youtuber que te estaba comentando, ¿no? Que tiene más de 2 millones de seguidores, ¿no? Y que en su canal pues colgaba estos videos, ¿no? De ser vegana, de cómo comer saludable y tal. Y hubo todo un escándalo con esta youtuber. ¿Por qué? Porque sacaron una fotografía o un video de ella comiendo pescado.
¿no? Entonces ella dio su explicación, ¿no?, a los millones de seguidores que tiene, ¿no?, por qué estaba comiendo carne, y luego pues en sus videos decía otra cosa. Y es que ella dijo, que durante 6 años tuvo una dieta crudivegana, y en ese tiempo dice que perdió su periodo, o sea, ya no menstruaba, tuve menorrea, y se hizo varios estudios y tenía las hormonas desbalanceadas, ¿no? Y el nivel de vitaminas y minerales pues estaban bajísimos. Por lo tanto, su cuerpo necesitaba recuperarse y acudió donde un médico y le dijo que tenía que consumir un poco de proteínas. En ese caso, pues, no, ella optó por el pescado, ¿no? Y esa fue la explicación que ella dio. Claro, o sea, como decían en la entrevista, el colega que estaba hablando, justamente hay que hacerse el chequeo previo, ¿no?, para ver si realmente está en buena condición como para ser vegano. ¿No? O sea, ¿todos no calificamos para ser veganos si no estoy en un buen estado físico? Claro, porque hay aportes, aminoácidos, un tipo de proteínas que solamente las tienen las carnes animales y que sirven para algunas funciones, para muchas funciones en nuestro cuerpo, ¿no? Sobre todo en los niños, por ejemplo, que también lo especificaron ahí. Entonces, ser vegano no es, claro, exactamente es una decisión, pero hay que prestar atención a ciertos factores que me pueden llevar a descompensarme, ¿no?, en una fisiología normal, ¿no? Tener amenorrea, que no le venga la menstruación a una persona joven, no es normal, no está bien. Entonces, verificar qué déficit tenía ella, ¿no? Claro. Que se asesoren bien para poder hacer claro, el claro. Generalmente los youtubers de dieta no tienen ninguna asesoría médica, ¿no? Y hacen dietas espectaculares y tienen estos problemas. Y no saben sus niveles basales de B12, claro, nada. Justamente eso hay que decirle mucho a la población. En la consulta viene gente que en internet ha leído de todo. Sí. Desde que tienen un tumor cerebral por un simple dolor de cabeza, que no necesariamente es así, hasta, qué sé yo, que tienen parásitos por haber estornudado. Unas cosas muy descabelladas que se le recomendaría a los televidentes, bueno, a la población en general, que verifiquen quién otorga esa información, ¿no? Eso, yo no sé si cabe el momento, pero yo les digo a mis pacientes, ¿no? Señora, señor, ¿no? Me dijo mi vecina que no tomara la medicación por esto, por eso. Y le digo, mire, si usted cayera presa por algún motivo, ¿usted va a buscar un abogado que ha estudiado tantos años para poder defenderla? ¿O busca un leguleyo en la calle que no va a saber las leyes, etcétera? Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Nos hemos preparado, estamos en constante estudio para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Y dar una información evidenciada, fidedigna, veraz, ¿no? Y eso es algo que todavía la gente no asimila, ¿no? Sí, acá lo que decimos siempre es que el doctor Google no sabe de medicina. No hay que revisar al doctor Google para nada. Para eso uno estudia todos los días, porque el médico nunca deja de estudiar porque aparecen cosas nuevas constantemente. Y es que me va a decir pues realmente qué es lo que tengo y por dónde tengo que ir. Y hablando de los veganos y los vegetarianos, ¿esto me protege o me afecta para el cáncer gástrico y colon que estamos hablando? Ya. Siempre una de las preguntas que nos hacen es, ¿existe la dieta para evitar el cáncer? Entonces, la respuesta es no, porque en estos foros no puede decir, no, hay que comer tomate y zanahoria, y la persona come tomate y zanahoria todos los días hasta que se pone amarillo. Y hay que recordar que existe, y todo nutricionista o centro médico puede dar, existe una pirámide nutricional. Y justo el veganismo encaja en algo en esto. ¿Por qué? Porque en la base de la pirámide están los cereales. Arroz, trigo, espagueti, encaja ahí, quinoa. Productos que el Perú tiene y de sobra en todas las regiones. Frutas y verduras están en el segundo escalón. O sea, en realidad una dieta saludable, o sea, no hay que pelearse con el vegano. Lo que hay que pelearse es que la persona en su plato, la mayor parte del porcentaje de ese plato sea entre cereales, vegetales y frutas. Ahora, carnes, en realidad, es del vértice es lo penúltimo, o sea, es poquito. Entonces, ese poquito es lo recomendado para no tener estos problemas de vitaminosis. Entonces, cuando nosotros vamos a la población, le decimos, existe una dieta que tiene que seguir este patrón de la pirámide y tiene que ser adaptada a cada población.
porque una cosa es la población de la selva, otra cosa es la población de la sierra y otra cosa es la población de la costa. Y diferente el norte, el centro y el sur. Entonces, cuando uno hace recomendaciones nutricionales para prevenir el cáncer, hay que seguir esta pirámide, pero tiene que adaptarse a las preferencias y a los productos locales. Eso es un buen punto, doctor, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y la gente piensa que comer carne roja es comer un churrascazo todos los días. Claro. Y eso no es cierto. Justamente una recomendación práctica para las personas es decir, ya, del plato de segundo que yo voy a ingerir en mi almuerzo, la mitad tiene que ser de vegetales. Como decía el doctor, de los que se tengan a disposición. Quizás en la selva hay otras cosas diferentes de la costa, en la sierra, en fin. ¿No? Pero la mitad que sea de vegetales, la cuarta parte que sea de carbohidratos, arroz, papa, yuca, camote, lo que se tenga, y la otra cuarta parte de las proteínas que puede ser aportada, bueno, en el caso de los veganos, quizás por proteínas de origen vegetal, o en los que tenemos preferencia por la comida animal, qué sé yo, pescado, pavita, pollo, carne, etcétera, ¿no? Es un dato práctico para la Pero alimentación realmente diaria. en Perú no comemos una gran cantidad de proteínas animales. Excelente apreciación. Ajá. Justamente hace poco hubo una recomendación justo de carnes rojas y cáncer de colon. Y esa es una recomendación que uno lo puede leer en una guía y habla, y justamente hay países con alta presión de cáncer de colon, y uno puede leer esa guía y decir, mira, las carnes rojas dan cáncer, entonces no hay que comer. Y cuando uno análisis en el Perú, en verdad, cuál es la realidad en el Perú, para tener ese riesgo de cáncer de colon comiendo carnes rojas, implica comer más del 50 gramos diarios de carnes rojas. Argentina come 3-4 veces a la semana carnes. El peruano promedio come 5 gramos diarios de carnes rojas al día. Entonces, dar una recomendación indiscriminada que las carnes rojas dan cáncer, podríamos poner desnutrición a esta población, y al contrario, es un lujo en el país comer carnes rojas. Sí, es caro. Pero en realidad creo que hay un déficit del consumo de proteínas en general, ¿no? Porque si ustedes ven el plato del peruano promedio, ¿no? Así como pollo, pavita, es una porción chiquitita de lo que comen realmente Claro, de carne. justamente Ajá. esta distribución que O a veces decía, ni hay. ¿qué es lo que pasa? ¿No? La mitad de nuestro plato suele ser carbohidratos, acompañado por un trocito de papa y un trocito de carne o de pollo. Y harto juguito. Claro, ¿no? Y el aderezo para matizar. O un Y huevo, sopa. ya. O la ¿Y sopa. dónde está la verdura? ¿Dónde está los vegetales que sí se necesitan y que pues, justamente requieren por lo menos el 50% de la ingesta de un almuerzo, por ejemplo, ¿no? Aparte de todos los beneficios que da de satisfacer el estómago para no comer tanto, la poca carga calórica, en fin, ¿no? Ya son otros temas. Pero y que además sí se ha demostrado, ¿no? Que el consumo de vegetales previene el cáncer de estómago, el cáncer de colon, como estamos conversando. Yo cuando hice mis alumnos, por ejemplo, en un pueblo de la sierra, subía un bus por el pollo una vez por semana, no vendían carnes rojas por ninguna parte. Cuando matan un animal, avisan contigo para que la gente pueda comprar y asegurarse que va a matar su carnero, qué sé yo, para venderlo. O sea, el consumo es mínimo. Y es justamente una zona que básicamente es carbohidratos o alimentación. Así es, Sí. así es. Y eso tampoco es salud. No, tampoco. Claro. Tampoco es salud. A ver, vamos con las consultas. Iván, ¿no? Ya habíamos leído esta. A ver, me detectaron Helicobacter pylori, llevé tratamiento pero no mejoré. ¿Con ese diagnóstico podría desarrollar cáncer? ¿No mejoró con tratamiento? Eso es curioso, ¿no? Raro. Pero es- Si asume que no ha muerto, que sigue saliendo positivo. Ajá. Ahora, hay diversas formas de verificar, también incorrectas de verificar si ha muerto. Algo muy frecuente que pasa es que la gente se toma exámenes de sangre para hacerse diagnóstico y verificar que ha muerto. Y el examen de sangre ya no sirve para esos controles. Entonces, eso es una primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿Y el de aliento? el aliento, ese es uno de los exámenes que serían los mejores para hacer ese seguimiento. Ahora, la pregunta esencial es si en verdad las molestias de un paciente se deben al Helicobacter pylori. Y si en verdad este paciente con Helicobacter pylori tiene factores de cronicidad en el estómago, como atrofia, como metaplasia, que podrían decir, mira, este paciente
sí hay que seguir insistiéndole porque ya este estómago está maltrecho y va a ser cáncer posiblemente. Pero ese es un paciente joven que se hace una endoscopía, es un estómago perfecto y solamente tiene Helicobacter, pues posiblemente esta cepa sea estas cepas medias benignas y realmente no tendría posibilidades de desarrollar cáncer. Pero importante ahí el seguimiento, Claro. ¿no? No vaya a ser que justamente esa cepa sea la que cause los cambios en la mucosa que dice el doctor de atrofia, de metaplasia, y ahí haya cierto riesgo, ¿no? En el futuro de desarrollar O sea, en este caso, si Iván no mejoró con el tratamiento, o sea, tiene que nuevamente acudir al médico, no decir no mejoré, ahí lo dejo. No. Ajá. Habría Sí, que ver seguimiento. qué le pueden aconsejar lo mejor para él. Claro, Lili de Cusco nos llamó por teléfono, ya tiene 40 años, dice, mi hermano de 44 años tuvo cáncer de colon y le retiraron los pólipos sin someterse a quimioterapia. Hace poco le hicieron una colonoscopía y solo le duele en la zona. ¿Es normal el dolor? Ya, normalmente cuando un paciente tiene cáncer de colon, la cirugía tiene un enfoque curativo, ¿no? De resecar toda la lesión, incluso se llevan hasta el tejido que visiblemente puede ser sano para que células que se puedan haber implantado se analicen si han invadido otros órganos, ¿no? Ahora, los pólipos que puede haber tenido consecuentemente después de que me imagino en evaluaciones posteriores le han extirpado, no necesariamente requieren quimioterapia, porque la extirpación del colon en la misma colonoscopía es suficiente para la curación, ¿no? Ahora, puede haber dolor en la zona de acuerdo al tipo de operación que le hayan hecho, al tiempo de la operación que le hayan hecho. Y recordemos que muchas veces cuando se opera el colon pueden causarse adherencias y eso causar cierto malestar, cierto dolor que habría que manejarlo solamente en la consulta, ¿no? No requiere necesariamente otra cirugía. O sea, digamos, si es parte... Habría que ver todo el contexto, Ajá. ¿no? Pero si un paciente lo han operado de cáncer de colon, probablemente haya tenido un enfoque curativo y no tendría por qué tener dolor, ¿no? El dolor debe deberse a otra cosa, ¿no? Okay. Que puede estar relacionado o no con la operación, sí, ¿no? Y que los pólipos tengan que requerir quimioterapia, en realidad no. Ok. Vamos con la siguiente consulta. Esta nos llegó a través del Facebook. Judith Love. ¿Es normal que el estreñimiento dure una semana? ¿Es factor de riesgo para el cáncer de colon? Y la siguiente de Twitter, Norma, dice, ¿una persona con problemas de estreñimiento durante varios años puede ser propensa al cáncer de colon? La respuesta es no. Lo que sí podría tal vez estar relacionado con una persona estreñida es indirectamente podría relacionarse a que no come frutas y verduras. Tal vez por ese punto. Pero digo, la respuesta es no porque he visto que hay tratamientos de limpiezas de colon y son unas cosas que espectaculares. Ponen una foto de un tumor, le hacen la limpieza y ponen el colon normal y eso es mentira. La verdad es una... Engaña, muchacho. Un floro, ya dígalo, doctor. Sí. Y te llaman y te preguntan, doctor, ¿es cierto que me puedo lavar el colon? ¿Me puedo limpiar el colon como si se queda algo atracado y nunca sale? Y con eso ya te limpian todo el colon. Eso es mentira. Lo que sí habría que prestarle atención, de repente, en un paciente en el extremo de la vida, por ejemplo, un anciano que nunca ha sido estreñido y de repente es estreñido, puede ser un signo de alarma de tener un cáncer rectal, una cosa así, ¿no? Pero un paciente que es estreñido crónicamente y que es por falta de ingesta de líquidos, de fibras, etcétera, probablemente sea por una costumbre dietaria. Ajá. Vamos a ver con estas dos. Giovanna llamó desde Trujillo, 27 años. Sufro de hemorroides. ¿Esto se puede convertir en cáncer? ¿Qué puedo tomar? Y la siguiente de Britney dice, ¿las hemorroides pueden estar relacionadas con el cáncer de colon? No, directamente las hemorroides no. Pero, como decíamos, si hay un estreñimiento que es repentino, por ejemplo, y que el paciente puja crónicamente y tiene hemorroides, habría que hacer un estudio para ver si esas hemorroides se deben a algo más que solamente la falta de líquido, por ejemplo, ¿no? Pero que las hemorroides se conviertan en cáncer, definitivamente no. No. Deberían seguir un tratamiento para las hemorroides, obviamente. No, que sepa toda la gente que para prevenir las hemorroides hay que tomar bastante agua. Claro. Bastante líquido y consumir tanta papaya que tenemos en el Perú que es barata. Yo he viajado a otros países. La pitahaya. Claro, Es la una fruta pitahaya. excelente, Los mismos claro. pacientes dicen, ¿no? He tomado pitahaya y con eso ya se me solucionó. Perfecto, sigan con eso. Hablando de beber agua,
los médicos nos dijeron una vez que una persona que sufre de estreñimiento no significa que por beber muchísima agua va a tener sus posiciones normales. No. O sea, no va a aguar las deposiciones. Por ejemplo, cuando los pacientes nos acercan a la consulta, doctor, soy estreñido. Yo en verdad, yo dudo mucho de esa definición, porque estreñimiento se refiere a una persona que no evacúa en los días regulares, pero a pesar de una buena ingesta alimenticia. O sea, quiere decir que esta persona consume 3, 4, 5 frutas diarias y a pesar de eso no hace deposiciones. Líquido. En la práctica, la fruta contiene líquidos y generalmente solo el agua pues va a la diuresis, no tiene nada que ver con las heces. Pero sí la fibra de la fruta junto con una adecuada nutrición es importante para no ser estreñido. Y eso es lo que pasa. La mayoría de estreñidos no son estreñidos, solamente es que tienen una mala alimentación. Así es. Nosotros tenemos 3 factores para ser estreñidos: que no tome mucho líquido, que no coma fibras y frutas y que no haga ejercicio. Son 3 cosas que deben estar de la mano para que la persona evacúe normalmente. Vamos con la siguiente, a Redina Espinosa. A mi nieta de 10 años le hicieron endoscopía y colonoscopía y le diagnosticaron gastroenteritis eosinofílica. ¿Puede ser precáncer? Ya. Bueno, qué raro que le hayan hecho a una niña tan pequeña estos exámenes, ¿no? Sí. Pero en el caso de las gastritis de tipo autoinmune o de tipo con reacción, para empezar es muy raro, con reacción inmunológica, no hay una relación directa con un precáncer específicamente, ¿no? Sino que hay una relación autoinmune, ¿no? Las defensas del cuerpo que nos defienden para las bacterias, los virus, etcétera, por alguna razón pueden estar, digamos, atacando las células gástricas y con eso desarrollar algún grado de lesiones en la mucosa, y eso habría que vigilarlo para ver si hay predisposición genética u otros factores, se puede desarrollar eventualmente un cáncer, pero lo cual es muy, muy raro, ¿no? No sé. También no. ¿Por qué hay consideran relación directa. que esta niña con 10 años no le deberían haberle hecho esos exámenes? Hay patologías que sí, algunas causas de disfagia en niños, una de las causas es la gastroenteritis eosinofílica, tal vez por eso le han hecho. Pero eso, como dijo la doctora, es algo muy, muy raro. Ok, vamos con la siguiente. Les. A ver, nos llamó Lisette, escribió en el Facebook, Lisette, perdón. ¿Los laxantes producen cáncer de estómago o colon? No, no, en ningún caso. Lo que sí, de repente, el abuso de los laxantes sí puede propender a que un paciente pueda depender de ellos si los usa de forma habitual, ¿no? Como volvemos a repetir, la alimentación y el hábito es lo que principalmente debe prevalecer en este caso, ¿no? Habría que ver por qué la paciente está tomando laxantes, ¿no? Si es una paciente mayor y no logra hacer defecación y es en poco tiempo, habría que su gastroenterólogo le evalúe y ver por qué necesita laxantes para poder defecar. De repente quiere bajar de peso. Claro, si es por una cuestión, también, ¿no? por querer bajar de peso, o estas chicas que a veces no comen y que creen que con la evacuación habitual o muy seguida van a lograr bajar de peso, puede ser por eso, ¿no? Sí. Pero en todo caso el abuso de cualquier fármaco tiene siempre efectos secundarios, efectos colaterales. Claro, algo que existe mucho es que la gente no está acostumbrada a comer frutas. Y verduras piensan que la ensalada está ahí, jala una lechuga, eso es comer verduras. No, tampoco. Y justamente estas son las personas que tú le preguntas, ¿por qué toma? Ay, doctor, no como fruta. Y como verduras no me gustan. O sea, no le gusta nada. Entonces, le dice, ¿te gustan las verduras? Sí. ¿Cuáles? Lechuga y tomate. Sí. Claro, justamente el color de las verduras tiene diferente aporte nutricional. Entonces, no solamente, quizás a mí me gusta la lechuga, pero no solamente hay que comer lechuga, sino hay que variarlo con zapallo, nabo, tomate, de los colores que tengamos. Cuando vamos al extranjero y vemos que es tan caro un kilo de papaya, Dios mío, y nosotros que la tenemos aquí a 3 soles en el mercado y no la consumimos, es una cuestión de hábito, ¿no? Somos afortunados, realmente. Sí, en realidad, ¿no? Sí. En España es chistoso porque tú vas al supermercado y está la papaya, bueno, en realidad te ponen papayón, ¿no? Y eso, este tamañito. Sí. Creo que aquí hay paltas más grandes. Sí. ¿No? Y además es de sabrir. Sí, no tiene un sabor. No tiene el mismo sabor que las que tienen aquí. A ver, Anaís dice, ¿es cierto que el microondas causa cáncer al estómago?
Y muchos habríamos muerto entonces ya, ¿no? Bueno, la respuesta es que los estudios al momento a nivel internacional no han demostrado una relación. Pero también es cierto de que no debe ser saludable tener un estilo de vida que implique tener comida guardada y ponerla en microondas todos los días. Eso creo que no es lo adecuado, ¿no? Lo adecuado es guardar la comida, imagínate alguien cocina para 3, 4 días, calentarla nuevamente en la olla, en el sartén. Eso sí debe hacerse. Por un tema de practicidad, pues imagínate, ¿no? Yo que sé, llegas de trabajar a las 3 de la tarde y tu comida ya está servida en un plato, ya la calientas en el microondas, ¿no? Como volvemos a repetir, es cuestión de hábito, ¿no? Quizás no es práctico, pero si se hace eventualmente, bueno, no hay estudios que hayan demostrado que sea una causa directa. Lo que sí, la comida fermentada, la comida guardada, la comida muy ahumada, sí puede ser factor de riesgo para cáncer gástrico. Y ahora, comer, por ejemplo, en estos, los Tecnopors, Bueno, envases de el Tecnopor. Tecnopor no se va al microondas, eso sí. Eso, porque hay gente que mete, hay gente que mete el Tecnopor En en el principio el microondas. Tecnopor no va al microondas. Hay materiales de vidrio que son los más adecuados. Inclusive para la conservación en la refri, los Mejor materiales de el vidrio, cristal, ¿no? de hecho, Sí. son mucho Pero mejor. aprovechando la pregunta de Paola, también salió diciendo a la gente que el Tecnopor hacía daño para servir las comidas. Entonces una pollada que se metía en un Tecnopor, Claro. la comida que te venden en el Tecnopor llega a la casa, ¿esa comida se contamina con algo que pueda causar daño al estómago o algo? Tal vez dependerá mucho de la calidad del Tecnopor que se vende, ¿no? De hecho, hay todos precios y marcas, ¿no? Pero en general no. A ver, En el Facebook Isabel nos comenta, dice, tuve cáncer de colon a los 39 años, también lo tuvo mi hija a los 21. ¿Qué tendrían que hacer a mis otros hijos de 22 y 18 años para prevenir esta enfermedad? Esa es una pregunta bastante profunda. Sí. Para empezar, Isabel posiblemente tenga el diagnóstico de síndrome de Lynch, porque no ha hablado nada de pólipos. Sí. Y eso es una enfermedad genética que da predisposición a hacer cáncer, es un paciente sin pólipos a muy temprana edad, antes de los 50 años. Como mencioné, todo paciente que ha tenido antecedentes de cáncer antes de los 50 años encaja en un grupo hereditario y de hecho toda la familia tiene que hacerse chequeos. Los chequeos generalmente empiezan 10 años antes de la edad de inicio del paciente puntual, ¿no? Por ejemplo, si es 39, deberían ser los 29. Pero la recomendación sería que esos pacientes no son iguales que los pacientes que tienen cáncer a los 60 años. Son completamente diferentes y deberían ser guiados por una evaluación genética para predecir exactamente el tipo de enfermedad genética y los controles que tengan hijos, porque hay hijos que tal vez no hereden los genes y no requieran los chequeos. Pero en ese caso que su hija tuvo a los 21, estos dos hijos de 22 y 18 ya deberían Ya, examinarse, exactamente, ¿cierto? ya deberían ser. Deberían estar yendo al genetista y al gastroenterólogo Así es. para comenzar. Así es, sí. ok, vamos con la Con la siguiente endoscopía. consulta. Jonathan, a ver, llamó por teléfono, 28 años, desde Comas. Tomo laxantes naturales todos los días. ¿Puedo estar propenso a tener cáncer de colon? Aquí llamamos laxantes Se te pregunta, ¿qué es un naturales. laxante natural? Me las imagino ciruelas. que se debe referir al Ciruelac, eso que venden en la farmacia. El magnesol. Sí. A test, dice Que test. está en base a fibras naturales, ¿no? Imagino, o por lo menos eso es lo que reportan los pacientes. en las Hay consultas. algunos cáscara de la India, me parece. No es de la India. No es de la No es de la India. India. Son unos laxantes. El té verde, ¿no? Que coma fruta. A ver, en el switcher, que todos lo saben. Pero en realidad está propenso a cáncer por tomar laxantes naturales. Nos dicen que sí come Fruta y frutas y verduras. Pero que igual necesita. O sea, aún así coma frutas y verduras, ¿debería comer más entonces? Bueno, el estreñimiento hay diversas causas. El peruano tiene una peculiaridad y eso hay que entenderlo. El peruano tiene de por sí el colon muy largo, o sea, en promedio en el mundo tiene 1,5 metros, el peruano más 2 metros para arriba es lo normal. Alguien de la costa con ese colon puede tener cierta predisposición, además, sobre todo si no tiene los hábitos adecuados de tomarse un tiempo para ir al baño. Entonces, la vida estresada, malos higiene, malos alimentos, todo condiciona al estreñimiento, ¿no? Imagina que tiene megacolon también, ¿no? Entonces le decimos que no está propenso a tener cáncer. Por tomar laxantes no, pero es mejor llevar Mejor una su alimentación dieta. saludable, claro.
A ver, vamos con más consultas. Juan Carlos también llamó desde Surquillo, 56 años. ¿Por qué un gastroenterólogo debería recetar bromuro de otilonio? Sufro de diarrea y el primer médico me recetó este medicamento y el segundo doctor me recetó Bismucar y Aeroletan. Tengo 2 días con el tratamiento y me está ayudando. Ya. Ese tratamiento es para intestino irritable. Probablemente el colega que ha evaluado a Juan Carlos ha determinado que tiene esta entidad y que es una entidad que realmente tienen que tener clara las personas que no se cura, porque tiene mucho que ver con el estado ansioso, con la personalidad, bueno, con varios factores, y que lo que hay que tratar es el síntoma principal que le molesta al paciente, ¿no? Probablemente Juan Carlos tiene dolor y por eso le han recetado otilonio, y para la diarrea, bueno, lo están manejando con los otros medicamentos que dice ahí. Pero lo principal es decirle a Juan Carlos que tiene que estar en contacto muy cercano con su gastroenterólogo para que le haga el seguimiento y eventualmente le va a suspender estos medicamentos o le va a aumentar la dosis si es que lo requiere, ¿no? Pero que no hay malignidad según la receta que ha indicado, no hay antecedente de algo maligno, ¿no? Hay que recordar que el diagnóstico de intestino irritable, que es lo más frecuente, es un diagnóstico generalmente hecho por un gastroenterólogo. Entonces, lo malo es que un médico general ve a un paciente con molestias y lo catalogue de intestino irritable y le dé tratamiento sin tener mayor evaluación. Entonces, en este caso creo que está bien. Sí, está bien. A ver, Está tranquilo. Siguiente pregunta. Teléfono, nos llamó Gaby desde Arequipa, tiene 50 años. A mi mamá de 82 años le hicieron una endoscopía y le salió lesión elevada de colon transverso con adenoide tubular y displasia de bajo grado con clasificación de Viena categoría 3. Totalmente completo acá. ¿Qué significa este diagnóstico? En términos prácticos, la pregunta que yo haría a este paciente es si se la sacaron completa o solo fue una biopsia. Eso es muy importante. Si la lesión es solo una biopsia, es una lesión preoncológica y de todos modos y debería ser extraída. Ahora, el tema es ya un paciente de 82 años, hacer una polipectomía. En otros países en realidad se hace seguimientos hasta que sobrepasan 10 años más el promedio de vida nacional. Entonces, 80 años, eventualmente habría que considerar riesgo-beneficio. Y si ha sido extirpada completo, es una lesión que está curada. Claro. ¿Y debería hacer controles cada cuánto tiempo? Generalmente cuando un paciente de 82 años ya no debería hacerse controles, eso hay que tener claro. Sí, para la población. Si fuera menor, o sea, 60, 70 años, sí, el seguimiento cuando tienen pólipos oscila entre 3 a 4 años dependiendo del número, el tipo y la severidad. Ok, a ver, más consultas. Hemos recibido bastantes preguntas, doctores. Ana María tiene 70 años, llamó desde San Borja. Me han diagnosticado esofagitis y gastritis crónica. Me han mandado tratamiento con pastillas, pero cuando tengo reflujo me duele y genera náuseas. ¿Eso me puede generar cáncer de estómago? Probablemente el tratamiento que le han dado y que le está causando náuseas, quizás es el tratamiento para el Helicobacter pylori, que sí es un tratamiento fuerte, ¿no? Donde generalmente se toman entre 8 a 10 pastillas diarias, pero suele ser pasajero, ¿no? La recomendación sería que si tiene muchas náuseas o si vomita el tratamiento, consulte con el médico que se lo ha recetado, porque puede ser quizás alérgica a alguno de los componentes o tener una esofagitis de un grado importante y tener cierto grado de dificultad para deglutir. Entonces, ver hasta qué punto lo va a poder tolerar o no el tratamiento. Pero que eso directamente le cause el cáncer de estómago, no. Habría que ver si la endoscopía que le han tomado le han hecho algunos estudios al tejido extraído y hay algunos factores de riesgo en el tejido mismo, ¿no? Pero como decía el doctor Liu, en un paciente de avanzada edad, lo que normalmente se hace es tratar los síntomas, evaluarlo periódicamente y darle algunas recomendaciones. Sí, en el caso de esta paciente, por ejemplo, que tiene que tomar 3 tipos de medicaciones diferentes, le recomendarían la pregunta clásica: ¿antes de los alimentos, después de los alimentos o con los alimentos? Ya.
Hay ciertos medicamentos que tienen indicación previa a los alimentos y hay otros que se recomiendan efectivamente con el estómago llenito, para que lo puedan tolerar mejor, o entre comidas, incluso a veces se les recomienda para que no sienta estos efectos colaterales, digamos, en cuanto al sabor, a la tolerancia, ¿no? Pero específicamente los IBP... Claro, los inhibidores de bomba, el omeprazol, todo eso que... Eso puede ser durante la comida. Normalmente es antes. Debería ser antes, por el omeprazol. Por el omeprazol. Claro. Pero sí es pesado. Sí, porque es pesado. Sí, pues. es un poco fuerte. Lo que pasa es que el medicamento tiene que no solo llegar al estómago, sino absorberse por la sangre, en el intestino, pasar a la sangre para hacer el efecto donde tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, por eso se le da ese periodo, digamos, que tenga que ser antes de las comidas. Un tema puntual que he hecho Margarita y quiero resaltar porque yo creo que debe ser muy raro que alguien le haga endoscopía y que no salga gastritis crónica. A todos nos sale gastritis crónica. Sí, todos. Pero la gastritis crónica no activa. O no activa. O principios de gastritis. Entonces, yo creo que una endoscopía que nos debe alarmar, primero es una endoscopía que tiene una buena biopsia, 1 o 2 biopsias. No hay endoscopía sin biopsia. Tiene que haber una biopsia. Y de hecho va a ser gastritis crónica porque es lo general. Pero hay que poner mucha alarma a los términos metaplasia, atrofia y displasia. Yo creo que cuando llegan eso deberíamos tener mucha precaución. Y si no los hay, estar tranquilos. Porque inclusive en ella, si no tiene estas componentes, tal vez inclusive podría tener un tratamiento sintomático. Ahora, antes de terminar el programa, ¿las personas con reflujo tienen alguna predisposición a algún tipo de cáncer? ¿Esófago, por ejemplo? Sí, claro que sí. Recordemos que el esófago tiene una función de conducir el alimento que deglutimos, pero la mucosa no está preparada para contener el alimento. Entonces, cuando hay reflujo, el contenido gástrico va hacia el esófago y esta mucosa se altera y eventualmente con el paso del tiempo puede alterarse de tal forma que pueden ocurrir cambios celulares que pueden llevar al cáncer, pero cáncer de esófago. Claro, y esas personas que deberían hacer, acudir periódicamente, o sea, anualmente al doctor, si saben que tienen este reflujo. Claro, principalmente yo creo que tratarlo, ¿no? Verificar de qué grado es el reflujo, tratarlo. Y bueno, no hay que confundir con la regurgitación que a veces puede ser fisiológica, ¿no? Después de comer alguien puede tener un eructo o un chanchito con un poco de ácido y eso no es reflujo, ¿no? El reflujo tiene algunos criterios diagnósticos, hay que hacerlo con endoscopía, en fin. Pero quizás la recomendación para las personas en general es que nunca se vayan a acostar por lo menos inmediatamente después de haber comido, que pasen un par de horas o 3 horas, ¿no? Que eviten alimentos que causen flatulencia, como, qué sé yo, masticar chicle, las bebidas gaseosas, ¿no? Y sobre todo no acostarse inmediatamente después de comer. Si aún así, con estas medidas de prevención no hay mejoría, entonces el gastroenterólogo tiene que echar mano de todos los elementos diagnósticos para ver que no vaya a ser un factor de riesgo para cáncer de esófago. Lo cual también es raro, ¿no? Claro. Pero sí hay que prevenir. Ahora, ¿es cierto que hay que elevar la cama un poquito? Hay diversos tipos de reflujo. Hay reflujos muy severos en que sí, elevar la cama. Sí. Malo que fastidia a la pareja, ¿no? También. Sí. Los que tienen Aclarándola, doctora, por si acaso. Muy bien, 11:30 de la mañana, se nos acabó el lunes aquí ya en la Junta Médica. Doctores, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Rápido y 1:30, ¿eh? Sí. Cada vez vamos a ir alargando más. Hemos podido aclarar mucho de las personas porque realmente cuando pasa algo a nivel gástrico, de colon, el especialista es el gastroenterólogo que va a ver qué tiene y comienza a derivarlo a los especialistas como los oncólogos para hacer un tratamiento precoz y eso permite ayudar a la persona que no avance sus problemas. Gracias por su sintonía y por todas sus preguntas que nos llegan día a día. Hasta mañana. Feliz lunes. Chao.